Muy buenos días, estudiantes y padres de familia, bienvenidos a este segundo video. La intención con este es que hoy demos un poco de avance a lo que hemos venido trabajando en las semanas anteriores. Ya como ustedes vieron en el documental En el vientre materno, el desarrollo de un ser vivo empieza con la fusión que forma una sola célula. Se fusionan óvulo y espermatozoide y de allí se forma un huevo que es una sola célula que va a dar origen a cientos y a millones de células que conformarán un nuevo ser humano. La idea hoy con este video es que podamos entender de qué manera es que esa única célula se vuelve un ser humano completo y lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Esto se llama ciclo celular. Para poderlo entender, vamos a empezar hablando de cuando nosotros trabajamos en ciencias naturales. Siempre nos hablan acerca del ciclo de vida de los seres vivos. Plantas, animales, todos los seres vivos tienen un ciclo de vida. Pues asimismo nuestras células tienen un ciclo de vida y a él es el que llamamos ciclo celular. Antes de iniciar propiamente con el ciclo celular, vamos a recordar un poco algunas estructuras que vimos en clase. Estos que ustedes ven aquí son fotografías de montaje que ustedes mismos hicieron en la clase. Aquí tenemos una célula de epitelio bucal, una célula de un alga y una célula de algunas plantas acuáticas que llevaron algunos de sus compañeros. Vamos a repasar un poco cuáles son las partes básicas que vamos a tener en cuenta para desarrollar este video. Aquí podemos identificar una célula de cebolla y unas células de plantas acuáticas. Vemos principalmente el núcleo, la membrana celular. En ambos casos identificamos un citoplasma. Vemos en este segundo ejemplo la pared celular y finalmente identificamos algunos cloroplastos que son como pequeñas bolitas verdes que veíamos al microscopio. En el caso de nuestra célula de la boca, identificábamos algunos pequeños organelos, el citoplasma de la célula, el núcleo que se ve claramente más oscuro en cada una de las células y la membrana celular. Esto ustedes ya lo tienen claro, ya lo habíamos trabajado en las prácticas de laboratorio y ustedes lo tienen consignado en su cuaderno. Vamos a abordar el tema del ciclo celular a partir de esta pregunta y es: cuando me muerdo la cara interior de mis mejillas, ¿cómo se vuelve a reconstruir esa piel? A todos nos ha pasado que cuando estamos hablando o masticando, alguna vez nos hemos mordido las mejillas por dentro y nos damos cuenta que rápidamente, en unos 2 días, esa herida sana. La idea es que a partir del ciclo celular podamos entender cómo es que esto sucede. Nuestro ciclo celular sería algo así. Vamos a ir fase por fase describiéndola para que ustedes tengan muy claro qué es lo que ocurre en cada una de ellas. Vamos a empezar con la primera fase, que sería la G1. Se llama G1 porque la G viene de la palabra growth, que significa crecimiento. Entonces, esta primera fase demora de 8 a 10 horas y principalmente lo que hace la célula es crecer y fabricar proteínas. Entonces, al inicio vemos una célula más pequeña y al cabo de esas 8 a 10 horas vamos viendo que la célula está de un tamaño un poco mayor. En la siguiente fase, que es la fase S, se llama S porque es la fase de síntesis, o sea, de fabricación, vamos a ver que la célula duplica su información genética. Esta fase tarda de 6 a 8 horas y es una fase bastante compleja a la que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo para poderla entender. ¿Cómo es que se duplica esa información genética? Nos vamos a imaginar que esta célula tiene dentro de su núcleo únicamente 2 cromosomas. Todos nosotros sabemos que dentro de nuestras células, dentro de cada una de ellas, tenemos 46 cromosomas los seres humanos. Pero para facilitar el ejemplo, vamos a tomar 2, ¿listo? Solamente vamos a hacer de cuenta que hay 2 cromosomas dentro de ese núcleo. Nos vamos a centrar en el núcleo y lo vamos a ampliar. ¿Qué es duplicar la información genética? Es que comúnmente nuestros cromosomas tienen un solo bracito, ¿listo? Cada brazo de ese cromosoma se llama una cromátide. Durante esa fase de duplicación, lo que hace este ADN es duplicarse sobre sí mismo y generar otro bracito exactamente igual al anterior. Entonces, si tengo este cromosoma con un brazo sencillo, al final de la fase S voy a tener el mismo cromosoma pero con 2 bracitos o 2 cromátides hermanas. Y a este otro cromosoma que hemos puesto de azul en el ejemplo, le sucederá exactamente lo mismo.
inicia el proceso de la fase S con un bracito y al final del proceso va a tener 2 brazos. Esto es algo fundamental en el ciclo celular porque es lo que permite que la información genética pase de una célula madre a sus 2 células hijas exactamente igual. ¿Qué quiere decir? Que cuando inicia el proceso de la fase S, inicia con una sola y termina con 2 bracitos cada cromosoma. Por lo tanto, nuestra fase S iniciaría de esta manera, con un cromosoma cada uno con un bracito y al final cada cromosoma con 2 bracitos a manera de X. ¿Listo? Vamos a pasar a la siguiente fase, que sería la fase G2. En la fase G2 básicamente lo que sucede es que la célula continúa creciendo un poco más, pero lo principal es que produce más organelos, por una sencilla razón, porque se va a volver 2 células. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si inicialmente la célula tiene 10 mitocondrias, lo que hace es duplicar su número de mitocondrias para que al dividirse quede más o menos la misma cantidad de mitocondrias en cada célula hija. Este proceso G2 también viene de growing, por eso se llama G, y dura de 4 a 6 horas. Cuando la célula termina esta última fase de G2, entra en una fase muy importante, que es la fase M. Aunque es la más corta de todas las fases en cuanto al tiempo, es donde sucede algo muy importante, y es que la célula finalmente se divide en 2 para multiplicarse. Vamos a ampliar un poco esta rayita amarilla para entender específicamente qué pasa en la mitosis, porque la mitosis tiene varias fases. Entonces vamos a detenernos una por una en cada fase. Tenemos profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis, pero no se me vayan a asustar con los nombres. La idea es que cada una de esas fases tiene algo especial que le sucede a la célula y vamos a tratar de entenderlo, ¿vale? Vamos a empezar con la profase. Entonces, ¿qué pasa en la profase? Tenemos nuestra célula y resulta que ya no le vemos la membrana nuclear. Simplemente vemos que los cromosomas están regados en el citoplasma de la célula y vemos aparecer una especie de punticos que se llaman los centrómeros, los centriolos. Esos centriolos son los que van a comandar y a organizar lo que va a hacer la célula. Los cromosomas se ven en cada uno de los lados de la célula. ¿Listo? Así termina nuestra profase. Ya la célula está lista para pasar a una siguiente fase, que es la metafase. ¿Por qué meta? Porque meta quiere decir mitad. En esta fase clarísimamente vemos que los cromosomas se van a alinear hacia el centro de la célula. ¿Listo? Y además vamos a ver que aparecen una especie de cuerdas que van a empezar a jalarlos. Esas cuerdas que aparecen allí se llaman los husos acromáticos. ¿Listo? Esos centriolos de los que hablábamos en la fase anterior, mírenlos acá. Ahora se van a ubicar en los polos de la célula y van a hacer que la célula se organice. Cromosomas en el medio, husos acromáticos jalando hacia los polos y en cada uno de los polos esos centriolos. En la siguiente fase, que sería la anafase, vamos a ver para qué es que sirven esos husos acromáticos. Esos cromosomas que estaban en la mitad se van a partir en 2 y cada bracito va a ser jalado hacia un extremo de la célula. Entonces vamos a ver que cada uno de los bracitos se va a ir hacia un extremo diferente, quedando la mitad de los cromosomas a un lado y la otra mitad al otro lado de la célula. Posteriormente vendrá la telofase, que es donde vemos algo muy singular que le empieza a pasar a la célula, y es que se empieza a dividir en 2. Y ya empezamos a ver que a este lado se nos va a formar un núcleo y a este otro lado se nos va a formar otro núcleo. Dentro de ese núcleo van a quedar encerrados cada uno de los cromosomas, pero ya no los vemos con 2 bracitos, con 2 cromátides, sino ha quedado una cromátide a cada lado. Finalmente, después de la telofase, sucede el final de esta historia, que es la citocinesis. La citocinesis no es más que partir la célula
en dos. Finalmente sus citoplasmas se separan y a partir de una célula se han generado dos células hijas. Si ustedes se fijan muy bien aquí en estos núcleos, ya no se ven los cromosomas porque ellos se disuelven y quedan como cromatina dentro de ese núcleo. Todo esto suena a bastante información y un poco complejo, pero vamos a hacer el esfuerzo por recapitular un poco. Entonces, comienza nuestro ciclo celular con una célula que entra a fase G1 o de crecimiento. Al terminar este primer ciclo, esta primera fase, la célula está más grande. Luego entra a la fase de síntesis, que es donde sus cromosomas entran con un bracito y termina cada cromosoma con dos bracitos. Al terminar esa síntesis iniciamos la fase G2, que sería la fase de crecimiento 2, y al final de él vamos a encontrar que la célula está un poco más grande y tiene el doble o más o menos el doble de los organelos que tenía y ya está lista para entrar a la fase M, que es la mitosis, donde tenemos profase, metafase, anafase y telofase, y de allí finalmente vamos a obtener dos células hijas. ¿Listo? Todo esto suena muy chévere, pero de pronto no lo podemos ver en la vida real. Les he buscado un video para que ustedes puedan hacerse una idea de cómo se ve eso en una célula real y no en dibujitos. Esto es con un microscopio especializado donde se puede tomar el video en tiempo real de lo que está sucediendo con la célula y luego se pone mucho más rápido la imagen para que ese proceso que dura aproximadamente 40 minutos lo podamos ver en unos pocos segundos. Vamos a ver cómo se observa una mitosis en la vida real. ¿Listos? ¿Preparados? Ahí comienza. Vemos que todo este es el borde de la célula, todo esto sería el citoplasma y este sería el núcleo que se está preparando para que su membrana celular desaparezca. Vemos claramente ya los cromosomas con sus dos cromátides y vamos viendo cómo ellos se van organizando y se van hacia el centro. Eso sería una metafase. Luego de observar esto, vamos viendo que de un momento para otro los cromosomas se van a empezar a separar, a irse cada uno hacia un polo de la célula. Mírenlo ahí, eso sería una anafase. Se va constriñendo el centro de la célula y finalmente se parte en dos y vemos aquí una y dos células hijas que salieron de una célula madre. ¿Listo? Vamos a recapitular. Comenzamos hablando de cómo es que se sana una herida dentro de mi boca después de que yo me muerdo. Pues imagínense que alrededor de cada una de esas células que están rodeando y bordeando esa herida empieza a ocurrir el proceso de mitosis. Cada una de las células que quedaron en el borde de la herida empieza a hacer profase, metafase, anafase y telofase para producir dos células hijas. Y esas dos células hijas a su vez, cada una por su lado, vuelve a hacer mitosis hasta que finalmente la herida sana. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos laceramos la boca, nos caemos y en muchas situaciones más en nuestra vida cotidiana y pasa todo el tiempo en nuestro cuerpo, sino que sencillamente, como pasa a nivel microscópico, no lo notamos. Entonces, para cerrar vamos a decir que el ciclo celular es un proceso de crecimiento y reproducción de la célula, es decir, es su ciclo de vida. Vamos a decir que la fase G1 es una fase de crecimiento de la célula, que la fase S es cuando se replica el material genético, es decir, cuando ese cromosoma produce un bracito exactamente igual a él, que se llama una cromátide hermana. Luego tenemos una siguiente fase que sería la fase G2, que es la segunda fase de crecimiento de la célula, donde se fabrican nuevos organelos. Y finalmente tenemos una fase M, que significa mitosis, que está compuesta a su vez por 5 fases: profase, metafase, anafase y telofase, y finalmente cuando se dividen en dos los citoplasmas, lo llamamos citocinesis, ¿vale? ¿Qué quiero que hagan ahora ustedes con toda esa información? Van a diseñar un modelo, como lo dice en su taller. Lo primero que quiero que hagan es que elaboren una celulita.
Yo en este caso elaboré una célula de epitelio bucal. Ustedes pueden tomar una célula de planta, una célula muscular, una célula, no sé, de sus huesos. Pueden tomar cualquier tipo de célula. ¿Qué van a hacer? Van a hacer varias de estas, pero las vamos a organizar en las formas en que se ven en las diferentes etapas del ciclo. Ustedes tenían encargado llevar unos papeles de colores para la clase anterior que finalmente no los pudimos usar. Pues bien, esto es lo que quiero que hagan con esos papeles. Van a hacer varios círculos, unos más grandes que los otros, en total necesitamos 3, y con ellos vamos a diseñar un modelo como este, ¿vale? ¿Qué quiero que tenga este modelo? En el primer círculo, que sería el más grande, en su borde, me van a poner qué fase es y cuántas horas dura esa fase. En el centro me van a poner nuevamente qué fase es, ¿listo? Y me van a poner unas flechas con el sentido en el que va el ciclo. Ahora, cuando yo levanto cada una de estas pestañas, lo que ustedes van a hacer es escribir a manera de síntesis con lo que entendieron del video, qué es lo que sucede en cada fase. Les voy a poner un ejemplo. Fase 1, yo le hice en inglés, ¿vale? Dice Active Growth and Protein Synthesis. Crecimiento activo y síntesis de proteínas. Si yo levanto esta segunda parte, que sería la de la fase S, voy a ver también aquí un resumen. DNA Replication, entonces replicación del ADN, y escribo ahí todo el resumen de lo que sucede en esta fase. Cuando yo miro esta pestaña y la bajo, puedo leer qué pasa en la fase G2 y finalmente cuando despliego la pestaña de la mitosis me encuentro con cada una de las fases. Profase, metafase, anafase y telofase. Se los voy a mostrar un poco más cerca en la cámara. Y estas fases las amplío un poco a este lado para poder describir qué pasa en la profase, cómo se ve una profase en mi célula. Esta es mi célula original. Aquí cuando desaparece el núcleo y veo los cromosomas. ¿Qué pasa en mi metafase cuando los cromosomas se alinean en la mitad de la célula? ¿Qué sucede en la anafase? Que es cuando cada cromátide hermana, cada bracito del cromosoma se va para un polo de la célula. Y finalmente, ¿qué sucede en una telofase? Y es cuando ya se forman 2 células, cada una con el material genético idéntico, se vuelven a formar las membranas nucleares y finalmente se producen 2 células hijas cuando se parten totalmente en el proceso de citocinesis. Esa célula más adelante volverá a entrar a un nuevo ciclo celular. Quiero que hagan esto por favor ustedes. Nuevamente vamos a mirar cómo se ve cuando levanto cada una de las pestañas, la información de lo que sucede en cada fase del ciclo. ¿Listo? Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué vamos a hacer con este trabajo? Lo elaboramos y vamos a enviar 5 fotos. Una foto de cómo se ve el modelo en general y una foto de cada una de las fases con lo que escribimos de lo que entendimos en cada fase. Ese es nuestro trabajo, espero que haya sido muy claro. De todas maneras, tenemos el grupo, tenemos el correo electrónico para que ustedes por favor me escriban allí todas sus dudas, todas sus inquietudes, con mucho gusto se las ayudaré a resolver y durante el transcurso de la semana estaré esperando sus trabajos. Nos vemos en un próximo video, muchísimas gracias, chao.